Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Laura Castellanos y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con Virgilio Almanza, quien es el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Virgilio, bienvenido. Bien, buenos días. Y gracias por la invitación. Gracias por regalarme esta versión. Le debo el de ella, se lo dejo ahora. El de Laura, porque yo se lo puedo prestar y ahorita no lo tenemos. Sí. Gracias. Yo lo tengo ahí. Los derechos humanos. Y a propósito de eso, vamos a echarle una ojeadita justo a ese tema aquí, en el país. Bueno, la situación de los derechos humanos está en una situación muy preocupante. La seguridad ciudadana está hoy muy cuestionada por la situación que hay en el país que se está viviendo. Nosotros vemos con mucha preocupación cuál es la visión del Estado sobre la seguridad ciudadana y la han ido parcelando. Una parcela es, por ejemplo, Sestur, otra parcela son las carreteras y otra es la policía. Y uno pregunta, ¿por qué la seguridad ciudadana tiene que estar parcelada, tiene que estar dividida, cuando la seguridad ciudadana es una y debe ser una sola institución la que maneje esto? Por ejemplo, en Higüey muere uno, interviene el Sestur, interviene la policía. ¿Por qué no una sola institución? ¿Por qué otra institución tiene que estar? Y seguridad ciudadana no puede estar en manos de militares, tiene que ser en manos de policía. Usted pregunta, ¿por qué en las carreteras unas obras públicas? Es más, ya no están en las carreteras, perdón, en la ciudad. Vaya a la Máximo Gómez y se va a encontrar con camionetas de obras públicas. Y usted dice, pero por Dios, ¿dónde dice que la obra pública tiene que ver con seguridad ciudadana? Y entonces tiene un presupuesto elevado comparativamente con lo que le dan a la policía por miembro. Ganan más que los policías, no tienen riesgo y entonces no es función de ellos. El militar, ustedes saben que dirime sus diferencias por medios bélicos. El policía es diferente, tiene otro marco de raciocinio, de funcionamiento diferente. Sin embargo, las denuncias de derechos humanos con relación al tema normalmente recaen sobre la policía. No importa, peleemos con la policía y busquemos una reforma policial, pero vamos a buscar una sola policía que maneje el conglomerado de la seguridad ciudadana. ¿Pero tienen ustedes incidentes graves producidos por esa especialización de funciones, digamos? Bueno, hay problemas en el este. Los casos se hacen muy difíciles de resolver porque intervienen los dos. Y entonces muchas veces información tiene uno y el otro y por celo no se traspasa información o no hay una labor común. Y hay problemas en ese sentido. Y entonces nosotros lo que pedimos es que se le dé toda la función a la policía y que luchemos por una reforma policial para que podamos entonces... Pero no se hizo una reforma policial. No. Bueno, se cambió todo para dejarlo todo igual. Se cambió todo para dejarlo todo igual. Correcto. Es una forma que dice el pueblo. Pero así como preferimos que la policía sea la que maneje los temas de delincuencia en vez de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, así también es preferible que haya un cuerpo especializado que maneje los temas en las áreas turísticas. Porque hay que reconocer que son áreas que tienen una dinámica distinta, cuyos efectos cuando hay problemas también son distintos. Correcto, pero policías, no militares. ¿Qué hace un marino en seguridad ciudadana? ¿Qué hace una fuerza aérea en seguridad ciudadana? ¿Qué hace un ejército? ¿Pero hay algún tipo de evidencia que demuestre que el origen de esos integrantes genera mayores agresiones? ¿Tienen ustedes denuncias puntuales de que se hayan producido, no sé, tiroteos innecesarios basados en el hecho de que no son miembros de la policía? Muchas veces lo que hace es que la policía dice, no, eso es de Sestur. Y Sestur dice, no es un problema policial. Entonces, en los dos hay una situación de enfrentamiento y no debe ser así. Virgilio, pero ¿qué no estamos haciendo bien? Porque uno supone que la seguridad ciudadana no es un tema de simple policía. Correcto, eso es lo que vamos a ver la parte. El problema de la seguridad ciudadana es un problema de verlo como un conjunto, de todos los estamentos del Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación de fiscales con muchos problemas. Fiscales que son penales. El Ministerio Público, ya Ministerio Público, sí. Un Ministerio Público irresponsable. Por ejemplo, un compañero de nosotros fue ayer por una denuncia en Villas Agrícolas y porque iba por una denuncia contra un capitán del ejército, no se la aceptaron, no. Ven mañana,
pero tiene una amenaza de muerte. Tuvo que ir al distrito, aquí a venir al distrito, y poner entonces la denuncia, hacerla. Porque ese no lo quiere hacer porque el capitán es amigo de él o tiene miedo. Eso fue en Villas Agrícolas. Entonces, ese es un caso sencillo, pero hay otros casos que se conocen de fiscales. Recuérdate el caso de Santo Domingo Oeste, Las Palmas, que hubo un señor que se le grabó, se llamaba Marcos, y tuvieron que sacarlo porque es una situación de vergüenza. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo estamos dando y esto? Hoy mismo hay situaciones muy preocupantes con la fiscal de Santo Domingo Este. Los familiares de los policías dicen que no todo está claro, y nosotros también decimos que no todo está claro. Rosalba Ramos debe decir qué es lo que hay en el problema del millón y pico que se perdió a una señora ahí. Si es que están todos como, y el otro testigo, y el causante, ¿verdad?, que se robó todo. Entonces tenemos un ministerio público que funciona dependiendo de la cosa. ¿Cuántos casos no hay archivados? Porque son dirigentes tal vez del partido del gobierno. Un ministerio público irresponsable, pero también tenemos una justicia también politizada, partidarizada, perdón. Yo estaba viendo aquí ahorita una persona de mucho conocimiento, de mucha prestancia, pero es un dirigente político. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y muchos otros que son miembros del Comité Central. ¿Cuántos miembros de la justicia no hay? Como Fran Soto, por ejemplo, que es un dirigente del Comité Central. Hay otro que no recuerdo el nombre ahora, que era profesor en la zona oriental, que también es miembro de un Comité Central de un partido, y son jueces, y jueces de mucha importancia. Entonces, si la justicia no se entiende de que debe estar lo menos comprometida con partido, y sí muy comprometida con la sociedad, estamos muy mal. Pero también tiene que haber una voluntad política desde el Estado completo, legisladores, para dar un mayor presupuesto a la justicia que pueda funcionar mejor. Por ejemplo, la Fiscalía muchas veces no va a un sitio porque no tiene todos los recursos. O lo más sencillo, un médico legista no va porque nada más hay un solo médico o dos, y tienen que andar todo en la capital, todo el Santo Domingo, y a veces un muerto en la calle dura 6, 7 horas, 10 horas. Y si es en el interior, mucho más. Entonces, ¿qué está pasando? En la misma policía, el presupuesto policial, si se le picha una goma a un vehículo, un motor, por mi casa lo veo a veces, es el gomero de la esquina de mi casa el que tiene que hacerle favor a la policía. Entonces, no tiene el presupuesto necesario. Y si esa es una parte, pero también nosotros, los ciudadanos, si nosotros también no entendemos de que cada quien debe jugar un rol en este asunto de la lucha contra el crimen y la delincuencia, estamos mal. Cada quien juega un rol, el nuestro, educación y organización. Pero la ciudadanía también tiene que jugar un rol de hacerlo de manera pública y militante, la denuncia a la delincuencia, y mucho más cuando hay miembros de la Fuerza Armada o la policía involucrados. Sé que es muy difícil, pero hay que empoderarse nosotros de este problema, entre todos y todas pelear la seguridad ciudadana, porque estamos muy mal. Cualquier persona muere por decirle a un delincuente, mira, no le robe ese motor, como el señor de ayer. Fue además decirle que porque iban de una vez le entran a tiros. Esto es una situación difícil. Y es un problema de todos y de todas, que hay que buscar y discutir. Hay que ponernos a toda la población. Vamos a ver qué nosotros podemos hacer por esto, qué va a hacer la policía, qué policía nosotros queremos para que luche contra esto, qué ministerio público nosotros queremos. Pero si la población no asume el problema, si todos y todas no asumimos el problema, no podemos dejar solamente el problema a las autoridades, el problema de la seguridad ciudadana. Desde el comité, ¿qué se está haciendo con este tema? Nosotros estamos organizando a la gente, para que la gente conozca sus problemas. Por eso comenzamos una campaña de educación y empezamos publicando, con muchos problemas, por cierto, porque nosotros somos una institución de una ONG que no recibe recursos de nadie. Nosotros somos la única en el país que se conoce, posiblemente en el mundo, que es honorífica, que nosotros trabajamos por voluntad de nosotros querer hacer algo. Y entonces nosotros, para publicar eso, tuvimos dificultades, pero ahora vamos a publicar el folleto que nosotros trabajamos, o el cuaderno
de los talleres, que son de 12 horas para cada grupo que estamos organizando. Y eso nosotros queremos que debe ser nuestro papel, que la gente conozca sus derechos y conozca lo de los demás. ¿Y cómo responde la gente con el rol tradicional que ha tenido el Comité Dominicano de Derechos Humanos? Que no damos basto para dar los cursos. Pero muchas veces, por las posiciones que tradicionalmente ha asumido el comité, la gente lo siente poco del lado de las víctimas y más del lado de los victimarios. Por un tema de defensa de casos en los cuales se producen balaceras, donde sencillamente se producen ejecuciones de muchachos acusados de distintas situaciones. Pero eso sin duda tiene que poner algún tipo de distancia. Sí, eso es una de las falencias de nosotros. Nosotros tenemos que también organizar los grupos para defender los derechos de las víctimas. Y estamos trabajando eso. Ya hay un equipo que se va a reunir y va a discutir eso, precisamente ahora, porque hemos entendido que hay gente que plantea eso con mucha vehemencia. Pero también nosotros queremos reiterar que el problema... Porque no es que los victimarios no tengan derechos, pero muchas veces la percepción colectiva es que sí, la víctima la tiene mucho más difícil. Sí, por supuesto. Y nosotros entendemos esto. Ahora mismo también tenemos una dificultad. Vimos unas declaraciones del director del DNI, que, qué sé yo, me preocuparon, diciendo como que nosotros vamos a trabajar contra los revoltosos, que hay gente que lo que quiere hacer tal cosa aquí en el país. Y yo no quisiera que eso fuera cortar, retaliar las libertades públicas, las libertades ciudadanas. Al otro día oí el jefe de la policía que iban a estaba diciendo que iban a hacer acciones preventivas contra el crimen y la delincuencia. Entonces, eso nos preocupa a nosotros, que se quiera venir a callar las voces de la gente, que tiene derecho a reclamar. Por ejemplo... Pero aquí la gente reclama de una forma bastante abierta. Sí, pero ya comenzaron a ver voces que eso hay que pararlo. Eso fue el del DNI, que lo hizo hace una semana más o menos, y el jefe de la policía hace unos 3 días. Entonces nosotros quisiéramos, es más, yo me pregunto, ¿por qué hicieron un llamado de acuartelamiento a las Fuerzas Armadas solamente por un simple carreteo? ¿Cuál mensaje va ahí? ¿Qué está pasando? Eso como que nosotros no lo entendemos. Ya, hace un llamado rápidamente, acuartelamiento a las Fuerzas Armadas. Aquí no hay cosa de... Aunque la Fuerza Armada alegó que era para el COE, que era algo de rutina. No, eso no es verdad. Tú sabes que no es verdad. Siendo la seguridad una acción sobre todo preventiva, ¿no tiene lógica que si hay algún movimiento las autoridades se preparen para lo que pueda venir y no dejar que las cosas ocurran y después actuar? Pero todo eso es verdad. Pero la Fuerza Armada, la policía tenía todo control de eso. La policía organizó bien, la policía sabe hacer esas cosas cuando ellos quieren hacerlo. Y lo saben hacer. Ahora, usted habla de un tema que es muy usual ahora, se habla del empoderamiento social. Sí. Y se promueve mucho la sociedad de derecho, es decir, el sentido de derecho. Pero las sociedades que progresan tienen derechos y deberes. Entonces, ¿cómo maneja desde la Comisión, desde el Comité de Derechos Humanos, este tema? Porque los ciudadanos no solo tienen derechos, tienen deberes. Sí. Que muchos no cumplen. Correcto. Pero lo importante que nosotros vamos a reclamar son los derechos. Ahora, nosotros para resolver ese problema, el compañero Carlos Sánchez, por ejemplo, en La Romana, en la próxima semana va a dar una conferencia a la policía y toda la ciudadanía, se llama Derechos y Deberes. Y esa conferencia la hemos montado en varios lugares del país. Y los compañeros nosotros vamos a hacer un grupo de facilitadores. Estamos trabajando para que puedan montar los derechos y deberes. Insistir mucho también en que debemos participar nosotros con nuestro cumplimiento como reales ciudadanos y ciudadanas de este país. El tema corrupción, ¿cómo afecta todo esta dinámica? La corrupción es un problema ya tan cultural en el país, y pienso yo. La gente dice, pero te pusieron ahí para que te la buscara. Está bueno que te pase, saliste por tal cosa. Pero la corrupción aquí en el país no se ha enfrentado como uno quisiera. Uno cree que aquí debe hacerse realmente una política de educación de la gente para que la gente exija
que la corrupción se cierre, o se controle, perdón, un poco, porque realmente aquí hay personas que tienen pruebas, el Ministerio Público probó, mire, este señor hizo tal cosa, esto y lo otro, y después lo que hacen es que engavetan el expediente o lo dan por algún tipo de resultado, evacúan una sentencia penosa. Entonces no hay una voluntad política desde el Estado para poder enfrentar eso. La ciudadanía no se ha empoderado totalmente. Hay un sector que sí está pidiendo, la gente quiere esto, pero todavía no lo ha exigido. Porque la gente, cuando la gente se lance, eso es lo que queremos, vamos a tener que hacer esto, porque realmente la corrupción está tremendamente aquí en este país, agobiando todo lo que son las acciones sociales del gobierno y el trabajo del gobierno y de todos los lados. Pero lo peor es que el propio poder del Estado, el más importante, el legislativo, ellos se asumen que tienen que hacer cosas indebidas. Por ejemplo, ellos asumen que tienen que darle un barrilito, que quieren justificar el barrilito, pero también quieren justificar para que el Día de las Madres hay que darle tanto para ellos poder hacer un acto a las madres, cuando eso no es labor de todo esto. Entonces ellos mismos entienden que eso no es un acto debido, eso no es un acto legítimo, sino que parte de toda esta situación de destrucción que hay, de disfunción de cada quien en lo que son sus labores, como legislador o lo que fuera. Los legisladores aquí en el país son más de un grupo de asistencia, una ambulancia, un lugar, una funeraria, celebrar el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de la Secretaria, Navidad, buscarle a la gente y no entonces legislar realmente para ver cuáles son las leyes que necesitamos para que se puedan implementar y exigir también como legisladores que los otros poderes cumplan con lo que se presupuesta. Y cuando un funcionario público no funciona como debe ser, vale la redundancia, entonces poder emplazarlo y también poder pedir su destitución. ¿Cuál sería ahora mismo la necesidad legislativa más importante desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Qué proyecto de ley? La ley de partidos políticos y la ley electoral. Esa para mí es un asunto vital del momento de cómo participar y cómo nosotros vamos a tener un nuevo presidente y nuevos legisladores y nuevos funcionarios públicos electos por la población. Si se sigue haciendo como se ha hecho en este país, van a ser resultados del que tenga más dinero. Por eso vamos a tener legisladores que la mayoría son banqueros, de la banca esa de qué sé yo qué cosa, la otra y la otra. Y quiero decirte lo siguiente. ¿Te refieres a las apuestas? Pero quiero decirte también lo siguiente, gente ligada a situaciones muy cuestionables. De negocios ilícitos. Sí, de negocios ilícitos, y estoy hablando de narcotráfico. ¿Eso es a nivel de la base de los partidos? ¿O? No, legisladores, que todo el mundo sabe. Legisladores. Sí, legisladores. Y yo recuerdo un legislador que quería que cancelaran un miembro de la DNCD porque enfrentó a un chofer de él que llevaba 3 kilos. Y aquí iban a cancelar al miembro de la DNCD. Es un legislador muy famoso. ¿Y tenían ustedes la información? Por supuesto que sí. Y la DNCD sabe que la tenemos. Y ese legislador debe saber que nosotros la sabemos. ¿No se hizo público? No se ha hecho público. Tampoco no nos toca a nosotros hacerlo público. Es una información que se tiene por qué vía. Porque a nosotros nos tocó hablar porque no cancelaran al miembro de la DNCD, a defenderlo porque el funcionario de la DNCD, el presidente en ese momento, tenía la orden de arriba de cancelarlo. Y nosotros fuimos y le dijimos que ese señor había actuado correctamente. Más, se salvó de un disparo que le dieron, que le rozó el cuerpo y tenía la marca se salvó, como dice, por pura casualidad. Y nosotros fuimos y hablamos, y él sabía, entonces le dijo al presidente en ese momento, miren, este es un caso, vamos a dejar a este hombre tranquilo. Hay un término que se llama, vamos a dejarlo que se enfríe por ahí. Bueno, ustedes saben que ese es un término, ¿verdad que sí? Y lo dejaron, pero eso pasó y nosotros tenemos constancia de eso. Muy bien. Virgilio, gracias por estar con nosotros.
Sí, y nosotros queremos invitar a ustedes. Nosotros hacemos una asamblea mensual. Es el primer domingo de cada mes. Ahora le toca el día 1 de julio. Es en la Confederación Autónoma Sindical Casista CAS, Juan Arazo 29, de 10 a 12. Es abierto. ¿De 10 a 12 de la mañana? Sí, 2 horas más. ¿Qué hacen ustedes ahí? Nosotros ahí hacemos un recuento de la situación. Vemos como algunos compañeros del interior vienen. Okay. Esta vez va a estar de Pedernales, que es el más difícil de ir. Y de Dajabón a veces también viene. Los de Higüey vienen normalmente, que son los más lejos, y de Samaná también. Y entonces nosotros hacemos un recuento cuál es la situación y cuáles son los problemas. Entonces ahí mismo hacemos decisiones muchas veces nacionales y lo hacemos votando. Y todo el que está ahí tiene derecho a votar. O sea que si usted va, tiene un voto también ahí. O usted también. Gracias por la invitación. Gracias. Señores, en la tercera planta de la casa. Gracias. Concluimos la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.